Bienvenido, comencemos nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy revisaremos del capítulo 32 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 17 al 32 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los habitantes del inframundo. Los habitantes del inframundo. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Leamos primero en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 32, versículos 17 al 32. Dice la palabra de Dios: el 17 de marzo, durante el año 12, recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por las multitudes de Egipto y por las demás naciones poderosas, pues los enviaré al mundo de abajo, junto con los que descienden a la fosa. Diles: oh Egipto, ¿acaso eres más bella que las otras naciones? No, así que desciende a la fosa y quédate allí entre los paganos. Los egipcios caerán junto a todos los que murieron a espada, pues la espada se ha desenvainado contra ellos. Egipto y sus multitudes irán arrastrados a su juicio, en lo profundo de la tumba. Líderes poderosos en tono de burla darán la bienvenida a Egipto y a sus aliados diciendo: ya descendieron, yacen entre los paganos, entre multitudes masacradas a espada. Allí está Siria rodeada por las tumbas de sus soldados, los que fueron masacrados a espada. Sus tumbas están en lo más hondo de la fosa, rodeadas por la de sus aliados. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes, ahora fueron masacrados a espada. Allí está Elam, rodeado por las tumbas de todas sus multitudes, los que fueron masacrados a espada. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes, ahora descendieron como paganos al mundo de abajo. Ahora yacen en la fosa con la misma vergüenza de los que murieron antes que ellos. Tienen un lugar de descanso entre los masacrados, rodeados por las tumbas de todas las multitudes. Sí, en vida aterrorizaban a las naciones, pero ahora quedaron avergonzados junto a los demás de la fosa, todos paganos, masacrados a filo de espada. Allí están Mesec y Tubal, rodeados por las tumbas de todas las multitudes. Antes infundían terror por todas partes en el corazón de muchos, pero ahora son paganos, todos masacrados a espada. No fueron enterrados con honores como sus héroes caídos, quienes descendieron a la tumba, con sus armas, con el cuerpo cubierto por su escudo y con la espada debajo de la cabeza. Ellos cargan con la culpa porque en vida aterrorizaban a todos. También tú, Egipto, yacerás aplastado y destruido entre los paganos, todos masacrados a espada. Edom está allí con sus reyes y príncipes, aunque eran poderosos, también yacen entre los masacrados a espada, entre los paganos que descendieron a la fosa. Todos los príncipes del norte y los sidonios están allí, junto a otros que han muerto. Antes sembraban el terror, ahora son avergonzados. Yacen como paganos junto a otros que fueron masacrados a espada y cargan con la misma vergüenza de todos los que descendieron a la fosa. Cuando llegue el faraón con todos sus ejércitos, se consolará al ver que no fue el único que perdió a sus multitudes en batalla, dice el Señor soberano. Aunque hice que sembrara el terror entre los seres vivientes, el faraón y sus multitudes yacerán en medio de los paganos que fueron masacrados a espada. Yo, el Señor, he hablado. La misma porción, capítulo 32, versículos 17 al 32. Dice la palabra: aconteció en el año 12, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí está Siria con toda su multitud, en derredor de él están sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada.
Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descendieron al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud, a sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descendieron al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos, y yacerás con los muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios, que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada, y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón y se consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor, porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud yacerán entre los incircuncisos con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Los habitantes del inframundo, el descenso de Egipto al Seol para estar con las otras naciones paganas. Es ahora un símil que usa el profeta. Y en este símil de un gran jefe es donde se describe el funeral de este. En los versículos 17 al 31 tenemos una panorámica del Seol, a donde es lanzado Egipto. Allí está Siria, Elam, Mesec y Tubal, Edom y los sidonios. Egipto había sido grande en este mundo, pero en el Seol es reducida a la misma vergüenza de las demás naciones. Aquí terminan las profecías de Ezequiel contra las 7 naciones y ciudades-estado. Este lamento amplía 2 temas que ya se habían mencionado en las profecías. Egipto yacerá en su muerte junto a otras naciones muertas en batalla y compartirá su destino con los incircuncisos. En su descripción de Egipto en su estado de muerte, Ezequiel utiliza figuras poéticas. Lo presenta como yaciendo en una tierra rodeada por las tumbas de guerra de otras naciones muertas. La figura no debe ser vista en términos teológicos como una descripción de la vida en el más allá. Fue una manera útil de presentar la degradación de la condición de Egipto. Este pasaje nos recuerda la endecha de Isaías sobre el rey de Babilonia en el capítulo 14 de su profecía. Esta predicción fue pronunciada unos 14 días después de la anterior, suponiendo que el mes que no se menciona aquí es el mismo, el 12º. Ezequiel hace mención de diversas naciones que bajaron a la tumba antes que Egipto, las que están listas para darle una recepción escarnecedora.
Estas naciones habían sido finalmente destruidas y extenuadas. Pero aunque Jerusalén y Judá estaban en esa época destruidas y deshechas, sin embargo, no las menciona aquí. Aunque sufrieron la misma aflicción y de la misma mano, no obstante, el designio bondadoso por el cual fueron afligidas y la misericordia que Dios reservaba para ellas, cambiaba su naturaleza. No era para ellas bajar a las fosas como lo era para el pagano. Faraón verá y será consolado, pero el consuelo que tienen los malos después de la muerte es pobre consuelo. No es real, sino solamente imaginario. La visión que da esta profecía de los estados destruidos muestra algo de este mundo presente y del imperio de la muerte en este. Venid y ved el estado funesto o triste de la vida humana. Como si los hombres no murieran con suficiente rapidez, son ingeniosos para hallar maneras de destruirse los unos a los otros. También del otro mundo, aunque la destrucción de las naciones como tales parece ser la principal alusión, aquí es una clara alusión a la ruina eterna de los pecadores impenitentes. Ciertamente, el hombre se inquieta en vano, ya sea que persiga fama, riqueza, poder o placer. Llega la hora en que todos los que están en sus tumbas oirán la voz de Cristo y saldrán. Los que hicieron bien, a resurrección de vida, y los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Así que tenemos esta profecía 2 semanas después de que Ezequiel anunció el mensaje del juicio sobre Egipto. Aparece este último y séptimo mensaje. Se trata de una predicción extraordinaria. Aunque la civilización de Egipto parecía más favorecida que la de los demás, también iba a terminar fuera de la familia del Señor, entre los pueblos muertos, los pueblos que habían hecho historia y cuyas civilizaciones habían dejado de existir anteriormente. Esta profecía completa, por tanto, el juicio sobre Egipto. El funeral de este reino, antaño floreciente, se ejecutaría. Este cadáver de reino es llevado aquí al sepulcro. Se le ordena al profeta predecir su destrucción. No obstante, tiene que hacerlo como alguien que se ha interesado afectuosamente por ellos. Ha de endechar sobre la multitud de Egipto, incluso cuando los está despeñando. Una vez que Egipto ha muerto, que tenga un funeral honroso, que sea enterrado juntamente con las hijas de las naciones poderosas, es decir, con otros estados y pueblos que experimentan el mismo final, la misma fosa. A este cadáver de reino se le da la bienvenida en el sepulcro, en las profundidades de la tierra. Y por supuesto, aunque la sinominia, la igualdad, la identidad no es completa en el Seol, donde es investido con la ciudadanía de la congregación de los muertos, no hay ningún adorno ni ceremonia. Se le dice a Ezequiel que lamente por Egipto, descendiendo al dominio de la muerte, porque se unirá a los incircuncisos. Los egipcios se creían tan hermosos que habían de descender al sepulcro, o sea, al Seol. El pasaje entero es figurado, no presentando un descenso literal de la nación como nación al Seol, sino que representa su destrucción. Hay un cuadro también aquí adicional de Asiria en el Seol. Otros ya están ahí. Las grandes naciones de la historia antigua desfilaban ante el profeta y Asiria fue la primera. Nínive, la capital de Asiria, había caído en el 612 a.C.
como 24 años antes de la caída de Jerusalén y unos 50 años antes del colapso de Egipto. Allí yacen, con el imperio asirio, todos los príncipes y potentados de aquella monarquía. Asiria ya había predecido a Egipto en la destrucción nacional. También están ahí Elam. Elam, una antigua nación que estaba situada al norte del Golfo Pérsico, fue destruida por Nabucodonosor. Allí yace ella, que había sido un gran reino en la remota antigüedad, quedó también subordinado más tarde a Siria. Elam se comparaba aproximadamente con Persia, una nación que más tarde se levantó de las ruinas de Elam. Nabucodonosor se había aliado con Elam con el propósito de conquistar Nínive. También Mesec y Tubal y toda su multitud, esto es, sus respectivos pueblos. Mesec y Tubal tienen un final más humillante que el de las otras naciones. Estas últimas, que antaño fueron potencias guerreras, descienden al Seol con su equipaje militar, pero Mesec y Tubal reposan entre los que han sido despojados de sus armas. No se declara cuáles fueron sus excepcionales iniquidades que les ganaron este destino especial. También aquí yace Edom, que había florecido por largo tiempo, pero había sido asolado antes de la destrucción de Egipto, a la que se alude de nuevo aquí en el versículo 28. Están Mesec y Tubal. Es difícil localizar estos pueblos, lo único que se puede decir es que vivían en algún lugar de la actual Turquía. La audiencia y los lectores originales de Ezequiel comprendieron que se trataba de naciones que también habían perecido y caído en el olvido. La imagen es clara de espadas puestas debajo de sus cabezas. Su sepultura careció de honores militares. Ellas tenían solo una simple tumba de guerra. Todo esto es aplicado también a Faraón y a los egipcios en general, que no tienen un motivo para lisonjearse a sí mismos con la esperanza de tranquilidad, cuando ahora ven, quebrantados como ellos, a sus vecinos más sabios, más ricos y más fuertes. La historia de la grandeza y la decadencia de esas naciones bajo el juicio de Dios le debió haber servido de advertencia a Egipto, pero no sucedió así. Esta profecía nos ofrece de tantos estados que yacen para siempre arruinados. También nos muestra algo del mundo presente y del imperio de la muerte en él. Los hombres se ingenian para hallar nuevos medios para estarse infligiendo dolor, opresión, ¿sí? Esclavitud unos a otros. No solo es el mundo un gran hoyo, sino también un gran reñidero de potencias. También se encuentra ahí Idumea. Idumea había de ser destruida también. La frase yacerán con los incircuncisos, que se emplea acerca de Idumea aquí y de Egipto en el versículo 19, posiblemente implica que tanto los idumeos como los egipcios se circuncidaban, pero podría emplearse también en el sentido figurado aquí, en el sentido de que la incircuncisión sería equivalente a la irreligión o al paganismo. Estas naciones tendrían su parte con los paganos. Sabemos lo que sucedió con Edom, a Tiro y a Sidón cuando Dios permitió que Nabucodonosor los aniquilara. Pero aquí también se encuentran los pueblos del norte en el Seol. Príncipes del norte, dice el versículo 30. Todos los príncipes del norte y los sidonios están allí junto a otros que han muerto. Los príncipes del norte es indudable que es una alusión a los sirios, que aparecen aquí cerca de los sidonios, en representación de todos los fenicios. La referencia a Sidón en este versículo hace más probable
que los pueblos del Aquilón a que se refiere sean Fenicia y Siria. Faraón y sus ejércitos muertos a cuchillo, Faraón y su multitud se unirán en este lugar. Todo suena sorprendentemente moderno. Muchos regímenes, grandes y pequeños, se fueron a pique durante el siglo pasado. No obstante, un estudio de la historia muestra que este es el flujo normal en que las naciones surgen y caen. La normalidad y existencia segura que esperanzados consideramos como típicas es solo una esperanza no cumplida. Hay seguridad eterna en el Señor, pero fuera de Él la seguridad es una ilusión. Egipto podría encontrar al menos un poco de consuelo, sabiendo que no era la única que iba a morir y pasar al olvido. Ezequiel enfatizó que Dios había usado para sus fines ahora esa malvada nación. Y esta también sería desechada como otras antes de ella. Las profecías que anunciaban el juicio de Dios fueron verdaderamente malas noticias para las naciones paganas que vivían en torno a Israel. ¿Qué efectos iba a producir estos 8 capítulos, del 25 al 32, en los compatriotas de Ezequiel que estaban en el exilio? Los capítulos que acabamos de leer les enseñaron que ni siquiera las potencias mundiales como Asiria, Babilonia y Egipto tenían la última palabra en los destinos de Israel y Judá. ¿Qué valor tienen para nosotros estos capítulos hoy en la actualidad? ¿Son solo piezas interesantes de historia? Describen inevitablemente la condenación de cualquier persona o nación que trate de obstruir el cumplimiento de los grandiosos y benevolentes planes de Dios. El Señor de las Naciones tiene la última palabra en la historia. El estudiante de historia planteará que los pueblos y naciones poderosos son los que mandan. El cristiano se da cuenta de que el poder final está en manos de Dios. Un comentario final sobre estas profecías de juicio contra las naciones paganas es que parecerá extraño que al enumerar a esas naciones sobre las cuales iba a caer el juicio, Ezequiel estuviera omitiendo Babilonia. Sabemos por la historia que el juicio divino cayó sobre esta ciudad 50 años después de la caída de Jerusalén. Podría haber varias razones para esta omisión. En primer lugar, el pueblo de Dios residía en Babilonia, disfrutaba de su protección y de hecho Dios le ordenó a su pueblo que orara por la paz y la prosperidad de la ciudad. Por otra parte, es muy evidente que en ese momento Dios estaba usando a Babilonia como instrumento suyo para hacer cierta obra que era necesaria e importante, aunque fuera dolorosa para el pueblo de Judá. No obstante, existía una clara implicación de que también Babilonia podía esperar que fuera a terminar como los demás. El texto hebreo de esta profecía omite cualquier referencia al mes en que se entregó el oráculo. Si la datación es correcta, si la datación de la fecha es precisa, esta profecía la podemos colocar apropiadamente al final de la serie de las profecías dirigidas a Egipto, porque se refiere al lugar de descanso final de Egipto en el Seol o el pozo. El profeta, incluso, como hemos visto, llorará sobre las multitudes egipcias y también declarará la partida hacia el inframundo. La imagen del Seol que sigue es de carácter poético, captura la esencia de la noción hebrea de existencia más allá de la tumba, pero no puede tomarse como una descripción, como hemos dicho, literal del inframundo. El Seol es un lugar de existencia sombría,
un mundo fantasmal que es la tumba de toda la humanidad. Sin embargo, incluso el inframundo tenía sus propios matices finos de distinción. Hubo quienes murieron honestamente y conservaron algo de honor, y aquellos que murieron ignominiosamente y sin honor, recibidos a la entrada del Seol por los honorables jefes de la antigüedad. Los egipcios serían enviados a un rincón más lejano del mundo oscuro, para yacer allí entre los sin honor, los incircuncisos muertos por la espada. Y así finalmente, acostados entre los difuntos, los egipcios juzgados encontrarían su lugar legítimo en la muerte. Se les da, por así decirlo, un recorrido por el pozo para ver a sus compañeros en la tumba. Conquistadores y proveedores de terror están ahí, grandes y pequeños por igual. Las grandes naciones también se encuentran. Los pequeños no faltan. Y a esta compañía moribunda, el faraón y su pueblo serían enviados en un acto de juicio divino. La profecía final de Ezequiel contra Egipto contiene no solo la teología hebrea básica, sino también nuevas ideas para su tiempo, que no se amplificarán hasta los siglos siguientes. La teología básica era que la muerte, tanto de los seres humanos como de las naciones, era seguida por la tumba, el Seol. Esta teología no era exclusiva de los hebreos, sino que era compartida en una variedad de formas entre las diversas religiones del antiguo cercano oriente. No era una forma desarrollada de pensamiento religioso, ni era particularmente alegre, sin embargo se caracterizaba por un realismo duro. Y no es tan diferente a la teología popular de la gran masa de personas en el mundo moderno, aspirando a ninguna esperanza más allá de este mundo. Reconocen al menos que la tumba es el final. Pero Ezequiel va un poco más allá y saca la conclusión lógica de esa observación. Si la muerte es el final, entonces la tumba se burla de algunos de los feroces esfuerzos de los seres humanos y las naciones. La tumba es el gran nivelador. Aquellos que lucharon por la preeminencia en la vida yacen horizontalmente juntos en la muerte. El reconocimiento de esta verdad básica debe moldear la conducta de la vida. Si uno no puede vivir más allá de la tumba, el significado de la vida humana como tal debe ser explorado por su significado verdadero y duradero. Pero Ezequiel también va un paso más allá, que anticipa desarrollos posteriores a la teología judía para encontrar un cumplimiento aún más tarde en la teología cristiana. La existencia en el Seol no era la misma para todos, como comúnmente se supone en la antigua teología hebrea. Aunque el profeta no conoce ninguna distinción entre cielo e infierno, sí tiene una noción de niveles de distinción dentro del Seol. Hay lugares de honor y lugares de deshonor. Los lugares de deshonra están habitados por aquellos que sembraron el terror en la tierra de los vivos y como consecuencia tuvieron una posición de vergüenza en el Seol. Y Egipto, indica el profeta, estaría con aquellos cuya vida culminara en una muerte de vergüenza. Así las profecías del profeta contra Egipto concluyen con una nota sombría. El juicio declarado de los vivos siempre deja abierta la posibilidad de percibir el mal y apartarse de él. El juicio declarado de los muertos no permite tal posibilidad, pero suena con una terrible finalidad del epitafio en estas profecías. Dios es quien tiene la última palabra. Dios es quien ejecuta su juicio. Estas profecías revelan el juicio de Dios contra las naciones que se burlaron o ayudaron a la caída de Jerusalén. Al igual que el rey de Tiro, Faraón de Egipto, Dios los arrojaría de sus posiciones de poder autoelevadas. No hay lugar para tal arrogancia y orgullo en la creación de Dios. Las profecías son esencialmente
un desmantelamiento de los dioses de las naciones, que a su vez es un desmantelamiento de los dioses en los que Judá había empezado a confiar erróneamente, y la proclamación de que Jehová es el único y verdadero Dios para todas las naciones. La frase, sabed que yo soy el Señor, aparece 19 veces. El propósito principal de estas profecías es que todos lleguen a conocer a Dios. Oremos para que eso sea una realidad. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu provisión, por tu amor y por tu cuidado, Padre bendito. Y te pedimos, Señor, que en este día nos permita, Señor, cumplir con nuestras actividades, cumplir con aquellas responsabilidades que tenemos, pero sobre todo con la mayor, que es alabar y bendecir tu grande nombre. Padre bendito, ponemos en tus manos nuestras vidas, dependemos de ti, Señor, y confiamos en que tus designios son los mejores para nuestras vidas. Permítenos sabiduría, discernimiento, Señor, y humildad para seguir la senda que tú nos has trazado. De todo te pedimos, Señor, que te agrades en este día, Señor, que podamos alabar y bendecir tu nombre. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.